Dios les bendiga. Continuamos con nuestros 21 días de ayuno y el tema para el día de hoy es escuchar la voz. La cita bíblica la encontramos en Juan 10:27. Pero antes de iniciar vamos a orar y pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por este día más que tú nos regalas. Te damos gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú quitando todo tapón que no nos deja escuchar tu voz. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que nuestro oído se afine a tu voz, Padre, para poder escucharte, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La cita bíblica en Juan 10:27 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Este versículo describe la relación íntima entre Jesús y sus seguidores, utilizando la metáfora de un pastor y sus ovejas. Y voy a desglosar este versículo en 3 partes. La primera parte, mis ovejas oyen mi voz. Sabemos que una oveja cuando anda en los campos es guiada por un pastor. Y ese pastor, por medio de la voz, las guía para que sigan el camino correcto, no se desvíen o que caigan en manos de la presa. Una oveja se siente segura al escuchar la voz del pastor. Asimismo, nosotros debemos escuchar la voz de Dios para no caer en manos del enemigo. Pero muchas veces, cuando llega la prueba a nuestra vida o situaciones llegan, escuchamos las voces que están alrededor de nosotros. ¿Por qué las escuchamos? Porque nuestro oído no está afinado a la voz de Dios. ¿Y cuáles son esas voces que podemos escuchar? Por ejemplo, la voz del enemigo que engaña, que distorsiona la verdad. La voz del mundo que te sugiere orgullo, autosuficiencia, que te dice tú puedes solo, no necesitas de nadie. Y la permisividad que te dice esto no puede ser tan malo. O muchas veces oímos la voz de la carne, nuestra propia voz que nos impulsa al egoísmo, a los deseos personales, buscando la propia satisfacción en lugar de la voluntad de Dios. Segunda parte del versículo, y yo las conozco. Dios conoce a cada uno de nosotros a través de su amor y comprensión. Dios conoce nuestro nombre y tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. En Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces Dios aquí nos dice que Él nos conoce y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Tercera parte dice, y me siguen. Cuando sabemos quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo, vamos a poder seguirlo, porque no caminamos por vista, sino por fe. Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para poder escuchar la voz de Dios, hermanos, es necesario tener esa intimidad con Él. ¿Y cómo logramos tener esa intimidad? ¿Cómo logramos escuchar su voz y no oír las voces de afuera? Lo podemos escuchar por medio de su palabra, escudriñando su palabra todos los días, yendo a los discipulados, a los servicios. Ahí puede hablar Dios a nuestras vidas. Dios también nos habla en medio de la oración, por impresiones internas. La voz de Dios se puede manifestar con pensamientos que llegan a nuestra mente, intuiciones, imágenes a la sensación de algo correcto o incorrecto. Pero por eso es necesario
Necesario leer su palabra, tener intimidad, orar, ayunar. También Dios nos habla por medio de confirmación. Dios nos habla por medio de dirección clara. Dios nos habla por medio de sus siervos. Pero como le repito, tenemos que tener esa intimidad con Él, esa relación con Él, para que nosotros podamos afinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios. Dios también nos puede hablar en el silencio, en momentos de reflexión y confianza. El silencio puede ser una forma profunda de comunicación donde Dios nos enseña a escuchar y confiar en su presencia. Incluso cuando no sentimos o no miramos la respuesta inmediata, Dios puede estar obrando en ese silencio. A menudo el silencio nos permite madurar también espiritualmente y reafirmar nuestra fe, ya que Dios trabaja en lo invisible y prepara el camino para su gloria. En momentos de silencio es importante recordar que Dios está presente y está trabajando en nuestros corazones, incluso cuando no vemos su mano. El ayuno, hermanos, reduce interferencias, ansiedad, distracción, ruido emocional, saturación mental. Cuando el corazón se aquieta, la voz de Dios se vuelve evidente. Pero, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué más podemos hacer para escuchar la voz de Dios? Dedicarle tiempo, escucharle en silencio, hacerle preguntas específicas y escribir lo que percibimos. Debemos reflexionar, hermanos, y preguntarnos, ¿qué voces estamos escuchando? ¿Estamos escuchando las voces de allá afuera? ¿Qué nos ha dicho recientemente Dios a nuestras vidas? Escuchar la voz de Dios es vital para caminar en su voluntad y para recibir la guía del Espíritu Santo. Pero es necesario que afinemos nuestro oído. Es necesario, hermanos, les vuelvo a repetir, que tengamos esa intimidad con Dios. Y ahorita en estos 21 días de ayuno, pidámosle al Señor que Él afine nuestro oído para poder escuchar su voz. Porque cuando nuestro oído está afinado, alineado a la voz de Dios, vamos a escuchar su voz, y en medio de la tormenta, en medio del miedo, en medio de las circunstancias, Dios va a hablar a nuestras vidas y vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a ser obedientes a su palabra, vamos a poder oírlo, seguirlo y hacer la voluntad de Él. Salmos 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando permitimos que el Señor sea el pastor de nuestras vidas, vamos a poder escuchar su voz. Como les repito, a ser obedientes a su palabra y ser testimonios para otro. Por eso, hermanos, sigamos buscando de Dios, sigamos teniendo esa intimidad con Él. Escuchar la voz de Dios es algo muy hermoso porque Él nos va a guiar a lugares seguros. No quiere decir que no vamos a pasar situaciones, pero vamos a escuchar la voz de Dios que nos va a guiar y dar la respuesta a lo que le hemos pedido. Escuchemos en silencio, escuchémoslo en la oración, escudriñemos su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchemos la voz de Dios, sabemos que Él nos conoce y sigámoslo, porque qué lindo es estar en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder seguir escuchando tu voz, para que nuestro oído esté atento, firme en tu voz, Padre, para que no nos desviemos, Señor,
sino que sea tu voz la que nos dirija, Señor, al lugar correcto, a hacer las cosas correctas, Padre, para que las voces que muchas veces resuenan en nuestros oídos, nosotros podamos evitarlo, Señor, con tu palabra, en oración, en ayuno, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén.